Queridos hermanos, llegamos al cuarto domingo de Adviento y el Evangelio de hoy nos introduce en la intimidad más silenciosa y decisiva del misterio de la Encarnación. Se trata de esta lucha interior que José experimenta, pues ante un acontecimiento que supera toda lógica humana. El nacimiento del Salvador no comenzó de una forma portentosa o espectacular con grandes signos y demás, sino que comenzó en el más absoluto silencio y con un pobre hombre enfrentado al desconcierto, enfrentado al miedo y a la aparente contradicción entre su amor por María y lo que sus ojos apenas alcanzaban a comprender. Y es que pregúntense en esto, ¿cómo habrían reaccionado ustedes al enterarse de que la mujer a la que aman y con la que están por contraer matrimonio de pronto está encinta? Una mujer con la que se han guardado en castidad antes de casarse, de pronto está encinta. ¿Le creerían si les dijera que no cometió infidelidad, que no tuvo intimidad con otro hombre? A ver, es que estas y otras preguntas tan punzantes son posiblemente las que José tuvo que afrontar. Esto es durísimo desde un punto de vista humano, máxime si tenemos presente que la ley contemplaba en ese tiempo la pena de lapidación para ciertos casos de infidelidad sexual durante el compromiso matrimonial, también llamado kiddushin. Entonces, que en el judaísmo esto ya tenía un valor jurídico equivalente al matrimonio, era un hecho. Es decir, desde un punto de vista legal, María y José ya estaban desposados, ya había un compromiso formal, aunque por supuesto no convivían todavía y estaban guardándose en castidad. Por tanto, si una mujer desposada en esta época aparecía embarazada de otro hombre, esto perfectamente podía interpretarse como adulterio y el adulterio, según la Torá, se castigaba con la muerte. Ahora bien, en el judaísmo del siglo I, después de Cristo, en la época de Jesús, un marido no podía simplemente condenar a su esposa a la muerte. No funcionaba tampoco de esa forma. Solamente un tribunal podía iniciar un proceso, investigar y dictar sentencia según correspondiese. El hombre podía repudiar, es decir, realizar un divorcio legal, pero no decretar una lapidación. En otras palabras, José podía denunciar el caso ante las autoridades religiosas y el tribunal podría eventualmente, después de la investigación, imponer la respectiva pena. Y eso de por sí ya significaba para la mujer una condena social terrible, el ostracismo social, la pérdida de su honor ante su familia y ante toda la gente conocida. He aquí entonces que cuando San Mateo nos dice que José era justo y no quería denunciar públicamente a María, esto significa que él no quiso exponerla al escarnio social ni al juicio de un tribunal, más bien optó por una vía discreta, por un repudio privado, permitido también por la legislación judía. Y es ahí cuando el ángel del Señor se le manifestó para detenerlo. Dejando de lado este hecho sobrenatural tan maravilloso, analicemos esto. El no repudiar a María en público, sino en privado, ya nos muestra de por sí la grandeza moral de José, porque él no actuó desde el hígado, no actuó desde las emociones, desde el dolor, no actuó desde la dureza legalista, ni buscó que la ley recayera sobre María, sino que quiso protegerla aun cuando él mismo no comprendía todo lo que estaba sucediendo, sumándole el sufrimiento que posiblemente él estaba experimentando y la confusión y demás. Por tanto, entonces, como muchos estudiosos lo han señalado, aunque la ley lo permitía, en tiempos también del dominio romano, esta pena capital, o toda pena capital en sí, estaba muy restringida y es probable pues que tales sentencias fueran raras o incluso prohibidas sin autorización romana. Pero el punto en todo caso es que si él la denunciaba a un tribunal, podría iniciar un proceso que teóricamente conduciría a la pena de muerte. Por eso es tan importante que José no quisiera denunciarla. Su decisión preservó la vida y la dignidad de María, que estaba intacta, por supuesto, ya la plena de gracia. La actitud de José, pero de igual forma, es un testimonio extraordinario de misericordia, de prudencia, de justicia, precisamente en la antesala del misterio de la encarnación. Y es aquí donde irrumpe el Señor para mostrarle a José las verdaderas dimensiones de lo que estaba por suceder. Nuestro querido José representa así a todo creyente que, pues ante la interrupción de todo aquello que él tenía planeado, ante esa irrupción de su vida por parte de Dios, se siente desbordado y es precisamente ahí, en ese límite donde se quiebran nuestras seguridades, donde Dios abre camino para que surja la verdadera fe. El Adviento entonces llega a su culmen cuando reconocemos que la salvación entra en el mundo por sendas que no controlamos y que la obediencia confiada entonces es el único modo de acogerla. El ángel del Señor que se le aparece en sueños a José no solamente le aclara el origen divino del niño que estaba por nacer, sino que revela la dinámica más profunda del obrar de Dios en esa frase tan simple y tan poderosa: no temas.
Estas palabras son más que un consuelo, son una ruptura con la lógica del miedo, esa que nos paraliza y que tantas veces nos impide recibir al Señor. Porque vamos, no todos los días se experimenta una irrupción de lo sobrenatural en nuestras vidas, no de esta forma tan clara, no con esa claridad tan desbordante. Por eso los ángeles, cuando se manifiestan en la Sagrada Escritura, ¿qué es lo primero que hacen? Invitar a no temer. Porque desde nuestra pobre humanidad, el miedo suele ser la reacción más común, a la vez que la asombro y la fascinación ante lo sobrenatural. José entonces, de esta manera, tuvo que renunciar a sus planes, como decía, a su manera de entender la justicia, incluso a su propio proyecto familiar, para abrirse a un designio que lo superaba infinitamente. Imagínese en el duelo que él tuvo que vivir, si es que tuvo tiempo de reflexionar sobre todo esto, porque tuvo que moverse muy rápido. Qué duro realmente es pensar en esto. Su proceder por eso fue tan viril y tan ejemplar, y ejemplar en particular para nosotros los hombres, porque estamos llamados a eso, a ser sostén y fortaleza de los que nos rodean, aunque muchas veces estemos derrumbándonos por dentro. Dios nos sostendrá, a como sostuvo a José. Ahí está el desafío para todos nosotros, hombres y mujeres. Ahora sí, el nacimiento de Jesús no puede celebrarse con un corazón que se aferra a sus esquemas, sino a los esquemas de Dios. La encarnación es por eso un acontecimiento majestuoso e inefable, porque rompe todos los marcos mentales para comprender lo divino. Es Dios que se hace uno de nosotros, asume nuestra naturaleza, nuestra vulnerabilidad. Es un acontecimiento que pide espacio, disponibilidad y una valentía y humildad que permita a Dios rehacer nuestras vidas desde dentro. Entonces, llegados a este cuarto domingo de Adviento, recordemos que este no es un simple preámbulo de la Navidad, es un combate espiritual contra todo temor que cierre las puertas a la novedad divina. El mensaje del ángel del Señor hacia el final de este evangelio es igualmente poderoso y esperanzador. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Con esta frase el evangelio pues nos recuerda la verdad incómoda y al mismo tiempo liberadora. El divino niño que viene no es un adorno tierno para nuestras fiestas. Les confieso que a mí me encanta colocar la imagen del divino niño en el pesebre, que todos los años elaboro con tanto cariño junto a mi familia. Es hermoso, pero tengamos presente que esa imagen del divino niño es un recordatorio de que el Salvador vino a este mundo a deshacer las obras del diablo. Vino a confrontar la maldad y el pecado y así a vencerlos con su pasión, muerte y resurrección. Bien. Con su pasión, muerte y resurrección el Señor venció al mal. Y la cercanía a la Navidad entonces nos demanda una decisión. ¿Queremos realmente que Cristo nazca en nuestra existencia o preferimos un pesebre simbólico que no altere nada, que sea meramente decorativo? El verdadero nacimiento del Señor implica que hemos permitir que Él more en nosotros y sea su voluntad la que impere. Que renunciemos a la mediocridad espiritual, que aceptemos que Él viene a sanarnos de lo más profundo y en formas inesperadas. Dios no se hizo ser humano para tranquilizarnos, ni para reafirmarnos en nuestros pecados o en nuestras falsas seguridades y certezas. Se hizo ser humano para transformarnos, no para decorar nuestra vida, sino para transformarla, para santificarla. Cuando José despertó, obedeció. He ahí la clave, he ahí la pista mística. El Adviento nos llama a despertar de nuestro sueño cómodo, de nuestra fe adormecida, de nuestras resistencias. José despierta y actúa, acoge a María, abraza el misterio, entra en la historia de Dios con un sí silencioso pero firme, como todo un varón. Ese despertar es urgente para todos nosotros. La Navidad está a las puertas y no podemos recibirla con tibieza, ni con superficialidad, ni con frivolidad. Debemos permitir que el Espíritu nos despierte, que agite nuestra fe, que la renueve, que nos empuje a confiar donde no entendemos y a amar donde nos cueste, a avanzar donde tememos. Cristo está por nacer y la pregunta que resuena aquí es clara. ¿Estamos listos para dejar que Él transforme nuestras vidas? ¿Están listos ustedes? Al encender esta cuarta vela de Adviento, tengamos presente todo esto, porque si queremos una Navidad verdadera, una Navidad mística, místicamente transfigurada, debemos ser como José, abrirnos al misterio con un santo abandono, dejar atrás el miedo y permitir que Dios entre en nuestra historia con toda su fuerza y su gracia. Solo así, el divino niño, el divino niño que viene, no será una tradición más, sino aquel que todo lo transforma y lo renueva. Esta es la hora de despertar, es la hora de acoger al Emanuel, al Dios con nosotros. Que el Señor que ha venido al mundo entonces los fortalezca, los purifique y los divinice en su amor.
una feliz Navidad para todos ustedes, un abrazo en Cristo y que Él esté siempre con todos ustedes.